Buenas noches. Volvemos nuevamente a encontrarnos en el mismo lugar para participar en el cuarto video de la noche. Estamos estudiando el estudio de mercado. Habíamos estudiado, sí, habíamos indicado de que existe un mercado de competencia perfecta, donde existen varios oferentes y varios demandantes. En segunda instancia, estudiamos y definimos lo que era el mercado oligopólico, y habíamos dicho, o monopólico, perdón, mercado monopólico, donde un solo oferente existe. El caso es yacimientos en la comercialización de hidrocarburos a través de la red nacional, ¿sí?, de despachantes. El tercero es el mercado de competencia monopolística, donde existe una significativa cantidad de productores ofertando sus bienes en mercados. Este es el caso del mercado de las hamburguesas. Tenemos varios, sí, varios oferentes y tenemos varios compradores también, ¿no? El mercado oligopólico, donde existen pocos competidores y cada uno tiene cierta capacidad de influir en el precio y la cantidad de equilibrio. Es el caso del cemento, ¿no? Son pocos los que ofrecen y ellos muchas veces se ponen de acuerdo y determinan el precio, ¿no? El mercado monopsonio, donde existe un solo comprador y los proveedores quedan sujetos a su exigencia en cantidad y precio. El mercado de las armas, los estados son los únicos compradores y los fabricantes son los oferentes, ¿no? El mercado oligopsonio, existen pocos compradores y están en la capacidad de dominar el mercado en la cantidad de precios. Este es el ejemplo de las empresas de vino de Tarija, ¿no? Donde existen pocas bodegas que compran la uva y los productores son múltiples, ¿no? Los que ofrecen, los que compran un hito, dos hitos. En la tipología de mercados que se acaba de estudiar, subyacentemente se han establecido que unos demandan el producto y otros lo ofertan, ¿sí? Según sea el caso. En consecuencia, en los siguientes párrafos se estudiarán estas variables, la demanda y la oferta, que han sido estudiadas por la ciencia económica en su relación con el precio, ingreso y preferencias del consumidor. Vamos a hacer variar entonces el consumo per cápita con el precio, el consumo per cápita con el ingreso, y un poco más atrás sí, vamos a combinar el precio y el ingreso en función de la demanda-ingreso. Entonces, estos son los primeros indicios que estamos dando. Entonces, mercado, nos quedamos con la siguiente definición. Es el lugar geográfico donde confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para establecer un equilibrio en los precios. No son definitivos, sino que son dinámicos estos precios. Existen diferentes tipos de mercados, sí, que van desde la competencia perfecta hasta los mercados oligopsonio, ¿cierto? Y que tienen características diferentes en cuanto a la participación de los oferentes o de los demandantes. Situación que acabamos ya de estudiar. Ahora vamos a estudiar la demanda, ¿sí? ¿Qué es la demanda? Ese es un elemento muy importante, ¿no? Definir la demanda. Es la cantidad que demanda un bien o un servicio la sociedad, una parte de la sociedad, un conjunto de familias, un conjunto de ciudades, etcétera, y que están definidos dentro de un área geográfica específica. Por eso se habla del mercado subregional andino, del mercado del Mercosur, etcétera, ¿no? Porque son ya países que entregan estos mercados y donde las personas van a demandar, ¿sí?, un determinado producto, o sea, requieren para satisfacer sus necesidades. Por eso se dice que ceteris paribus, o sea, sin considerar otras variables, la demanda puede ser función del precio e ingreso y de las preferencias del consumidor. Esto se efectuará al finalizar el tema, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con el mercado Snow, el mercado Veblen, etcétera, ¿no? Que son casos muy especiales con la variación de la demanda.
Entonces, otro de los elementos que tenemos que ver es de que la función demanda se refiere a toda la curva. Y un punto en esa función demanda es la cantidad demandada. Entonces, estos elementos son importantes antes de empezar a analizar la curva demanda-precio. Ustedes tienen ahí la curva demanda-precio y quiero que la observen. Puede tener variaciones muy interesantes. Aquí vamos a representar la demanda per cápita del eje de las abscisas, representado por kilogramos por habitante, por eso que es demanda per cápita, por cabeza. Entonces, y en el eje de las ordenadas vamos a representar el precio en dólares por kilogramo. Entonces empezamos con un precio P/1. Para un precio P/1, ¿sí? Aquí existen dos curvas, la azul y la verde. Mientras más se va alejando la curva del eje de las coordenadas cartesianas, eso significa que ha habido un incremento en el ingreso. Veamos qué es lo que pasa. Para un precio 1 existe una demanda Q/1. Si este precio, sí que estaba aquí en P/1, sube hasta P/2, entonces automáticamente la demanda Q/2 baja, la demanda per cápita. Mientras más caro el producto, entonces baja, porque ya no alcanzamos. Las personas somos racionales en nuestro comportamiento en el mercado y si ha aumentado el precio, entonces buscamos un bien sustituto o alternativo, ya que no podemos acceder debido a la que no tenemos los ingresos suficientes. Esto pasa. Pero si la demanda, si el ingreso para el trabajador ha aumentado, si antes ganaba 4.000, ahora gana 8.000, entonces evidentemente para un precio 1, ¿sí? Va a tener una demanda que va a ser Q/4. Pero si el precio sube hasta P/2, entonces cortando en la función demanda tenemos Q/3. Ahí está. Entonces ustedes habrán podido notar de que en función de un número de puntos yo puedo ajustar estas curvas que están viendo acá. Pero me da la información, sí, para construir uno de estos gráficos, se me proporciona en función de los datos históricos que tienen registrados en la empresa. Y aquí está, ¿no? El consumo per cápita en función del precio. Entonces, el precio puede variar desde 1 hasta $10, ¿sí? Por el mismo producto. Y la cantidad demandada va bajando de esta manera. Si el precio es 10, entonces no se demanda nada. Si el precio baja 9, se demanda 40. Si el precio demanda 5, sube a 100. Y así sucesivamente. Estos son los datos que se están reproduciendo aquí en el eje de coordenadas cartesianas y puede ser para la curva azul o por la curva verde. Nosotros vamos a necesitar acá tomar en cuenta los siguientes elementos. De 6 y 3, entonces y les aconsejo por favor tomen esta información también ustedes de esta nube de dispersión. Vamos a tener un precio, ¿sí? Que va a ser el precio igual a 3 y para un precio igual a 3 vamos a tener una cantidad per cápita demandada igual a 180 kilogramos por habitante. Pero si el precio es igual a 6 dólares por kilogramo, entonces, sí, la cantidad demandada baja a 90 kilogramos por habitante. ¿Por qué son importantes estos puntos que acabo de referirme al precio en $3 por kilogramo y su demanda que per cápita representada en este eje, y para 6 lo propio, $6 y su demanda correspondiente, y para 3 lo propio. Esta información es importante porque lo que ahora vamos a tratar de encontrar es justamente, sí, ahí todavía está la representación, ¿no? Vamos a determinar la elasticidad demanda-precio, por lo cual utilizamos estos dos formulitos que están viendo acá. Esta formulita. Elasticidad dice demanda-precio. Va a ser igual a Q2 menos Q1 sobre P2 menos P1, P2 más P1 más Q2 más
más Q2. Voy a tomar Q2, sí, Q sub 2 igual a 90. Y Q sub 1 voy a tomar igual a 180. Por lo tanto, el precio 2 va a ser igual a 6 y el precio 1 va a ser igual a $3. Entonces voy a representar esa información acá. Por eso que les dije, tomen nota de la información del anterior cuadro. Algunas personas sí lo han hecho, pero las otras están viendo su telenovela. Entonces, Q sub 2 es igual a 90. Q sub 1 es igual a 180. P sub 2 es igual a 6 y P sub 1 es igual a 3. P sub 2 es igual a 6, P sub 1 es igual a 3. Q sub 2 es igual a 180 y Q sub 1 es igual a 90. Encuentro la solución y sé que la elasticidad demanda-precio es igual a menos 1. Bueno, en realidad, si el signo es negativo, ¿sí? Lo que tiene que evaluarse sí es en el valor absoluto. Entonces, en términos de valor absoluto, este resultado sería 1. Sí, ¿eso qué significa? De que la demanda no es ni elástica ni inelástica. Cuando el valor absoluto de la elasticidad precio es menor a 1, entonces se dice que la demanda es inelástica. Eso significa que mientras mayor incremento del precio, entonces eso quiere decir que la demanda per cápita no varía, o al revés, ¿verdad? Y si es mayor a 1, entonces la demanda es elástica. Eso significa que para que pequeñas variaciones de precio, la demanda tiene grandes variaciones. Ahora, esta elasticidad precio, por supuesto, está solamente ubicada en esta partecita, entre 3 a 6, nada más. ¿Por qué razón? Porque es una parte del arco. Medimos la elasticidad en ciertas partes del arco, porque ustedes verán de que la pendiente para este segmento de arco que estoy marcando acá es diferente a este otro segmento y también diferente a este otro comportamiento. Entonces, en este caso, solamente estamos sacando para este arco y estamos induciendo de que siendo la elasticidad precio igual a 1, entonces eso significa que no es ni elástica ni inelástica. Cuando el valor absoluto del resultado de la aplicación de esta elasticidad demanda per cápita precio en términos de valor absoluto es menor a 0, entonces se dice que es inelástica. Eso quiere decir que mientras mayores cantidades de variaciones en el precio, la demanda per cápita no varía mucho. Mientras que cuando la demanda es mayor a 1, entonces quiere decir que la demanda es elástica. Entonces significa que para que pequeñas variaciones en el precio van a haber grandes variaciones en la demanda per cápita. Otra de las curvas que tenemos que estudiar se denomina curva demanda-ingreso, pero aquí, fíjense, la representación varía. ¿Por qué? Porque ahora se representa la demanda per cápita en el eje de las ordenadas, a diferencia de el gráfico anterior. Y el ingreso se representa en el eje de las abscisas. Y la curva que se presenta tiene esta característica. Es decir, aunque vayamos incrementando el ingreso, el consumo de la carne evidentemente irá subiendo en la familia, pero va a haber un punto en el que ya no por tener mayores ingresos vamos a comer más carne. Entonces, pero el ejemplo de la carne es un ejemplo característico para explicar el comportamiento de la curva demanda-ingreso. Pero en realidad, sí, la demanda-ingreso, sí, la relación demanda per cápita e ingreso tiene esta relación. Vamos a leerla, por favor. Q es la demanda per cápita que se expresa en unidades físicas por habitante, que va a ser igual a K. K es un número, pero esta K es la constante de suavización de la curva, I es el ingreso per cápita y E es la elasticidad demanda per cápita, así se denomina. Coeficiente de elasticidad demanda ingreso en este caso, ¿no? Entonces, si yo tengo esta ecuación, para poderla linealizar, tengo que aplicar logaritmos. Por lo tanto, va a ser logaritmo de Q, va a ser igual al logaritmo de K más E por logaritmo de I. Y una vez que se haya obtenido esta ecuación linealizada, entonces aquí puedo aplicar los conceptos de mínimos cuadrados. Por lo tanto, la sumatoria del logaritmo de Q es igual a n veces el logaritmo de K.
porque el logaritmo de k es una constante, por lo tanto la sumatoria de una constante va a ser igual a n veces la misma constante, más e por la sumatoria del logaritmo de i. A esta ecuación la multiplico por la sumatoria del logaritmo de i, por lo tanto en la primera ecuación, en el primer lado derecho de la ecuación va a ser igual a sumatoria del logaritmo de q por logaritmo de i, igual al logaritmo de k por sumatoria del logaritmo de i más e por sumatoria del logaritmo de i al cuadrado. Entonces aquí acabamos de formar la primera y segunda ecuación. Tenemos como información, ¿sí?, los siguientes datos. En la columna de la cantidad económica, perdón, la cantidad per cápita demandada y el ingreso per cápita se muestran en estas dos columnas, signadas con el fondo rosado. Bien. Entonces, ¿para qué explicarles esto? Ustedes son expertos con el manejo del Excel. Pero lo que quiero mostrarles es de que esto es logaritmo base 10. Si tienen ustedes maquinita de calcular, por favor, tienen que asistir a estas clases con maquinita de calcular mínimamente una cosita así como esta. ¿Sí? Muy bien. Ahora, su atención, por favor. Logaritmo base 10 de 300 es igual a 2.47121. Logaritmo de 25, logaritmo base 10 de 25, el resultado es igual a 1.397940. Entonces, lo que les recomiendo para que puedan participar en la resolución de estos ejercicios que les estoy planteando, para poder determinar y poder hacer proyecciones con la curva demanda per cápita ingreso. Entonces lo que necesitamos básicamente es encontrar el logaritmo de Q, logaritmo de I, luego multiplicar el logaritmo de Q por logaritmo de I, y ese logaritmo de I lo elevo al cuadrado. Entonces veamos si es cierto lo que acabamos de ver. En primer lugar, sí, ya hemos visto que el logaritmo de Q y el logaritmo de I son los datos correctos, por lo tanto vamos a multiplicar ahora. 1.397940 por 2.477121. El resultado es 3.462866. Se reproduce este resultado. Y finalmente, el logaritmo base 10 de 300 es igual a 2.477121. Este valor lo voy a elevar al cuadrado y es igual a 6.136130. Tienen que trabajar, esa es la recomendación, mínimamente con 5 decimales. Si pueden con más, como en este caso 6 o más, va a ser mejor. Entonces, esto sí, ¿cómo se puede hacer? Esto se puede programar en el Excel. Se pone el logaritmo base 10 de este valor y automáticamente sale y luego manchamos toda la columnita y sale la información. Y finalmente encontramos las sumatorias de las columnas del logaritmo de Q, sumatoria del logaritmo de I, sumatoria del logaritmo de P por logaritmo de I y sumatoria de los cuadrados de los logaritmos, cuyos resultados son los que estamos obteniendo acá. Este trabajo no es mayor problema porque se puede hacer en el Excel y el Excel nos hace el trabajo. Con esto hemos formado, si ustedes se fijan, un sistema de ecuación con dos incógnitas, como habíamos planteado hace un momento atrás, después de haber logaritmizado, después de haber linealizado la ecuación, ¿sí? Después de haber linealizado la ecuación, aplicando logaritmos, y luego aplicamos sumatorias a logaritmos. Es el mismo mecanismo que se ha utilizado para encontrar una recta representativa en la nube de dispersión. Es exactamente lo mismo. Entonces operamos, fíjense, sumatoria de logaritmo de I es igual a 14.627. ¿Cuántos números son? ¿Cuántos periodos son? 10. Logaritmo de K es la incógnita más E es la incógnita, es sumatorio de logaritmo de I es igual a 25.46711. En la segunda ecuación, sumatorio de logaritmo de Q por logaritmo de I es igual a 37.45.1035 igual a logaritmo de K por sumatorio de logaritmo de I que es igual a 25.467011 más E por la sumatoria de los cuadrados de I. La sumatoria de los cuadrados de I es igual a 64.876767 multiplicado por E. Aquí tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí?
Del sistema de ecuaciones, estoy despejando la ecuación 1, logaritmo de k, que es igual a esta expresión. Y finalmente, esta ecuación 3 la reemplazo en la ecuación 2. Como verán ustedes, aquí está. Y luego operando, sí, obtengo que E es igual a 1.094359. Es ligeramente elástica, ¿verdad? Porque es mayor a 1. Reemplazando el valor de la elasticidad de la ecuación 3, se obtiene que, aquí está, en esta ecuación que hemos despejado, ¿no? Aquí en esta, porque conozco el valor de, obtenemos que el logaritmo de K es igual a menos 1.317220. Reemplazamos la información en la ecuación característica logaritmizada. Es igual al logaritmo de Q, igual al logaritmo de K, que es igual a menos 1.317290, más logaritmo de más E, que es igual a 1.094390 por logaritmo de I. Entonces, con esta información, lo que tenemos que ver si es que va a resultar si hacemos algunos cambios. Por ejemplo, acá. Considérese un ingreso per cápita de $450 por habitante. ¿Cuál será la demanda per cápita proyectada? Entonces, en esta ecuación represento sí, el ingreso. Entonces, logaritmo de 450 multiplicado por 1.094359 y sumado a menos 1.317290, el resultado es igual a 1.586277. Pero yo necesito el valor de Q, pero este logaritmo va a pasar al lado derecho de la ecuación como 10 elevado a ese dato que teníamos acá. De esa manera, utilizando antilogaritmos, hemos obtenido que Q es igual a 38.57 kilogramos por habitante. Pero podemos hacer lo siguiente. Ahora consideremos una demanda per cápita de 33 kilogramos por habitante. ¿Cuál será el ingreso per cápita proyectado? Tenemos esta misma ecuación. Tenemos ahora que en vez de Q, ahora vamos a utilizar 33 y reemplazamos el resto de la información. El logaritmo de K sabemos que es igual a menos 1.317290 más E, el valor del índice o de la elasticidad demanda-precio es igual a 1.094359 por logaritmo de I. Entonces, acá obtengo el logaritmo de 33, que es igual a 1.518514. Estos valores y opero y despejo el logaritmo de I. Y el logaritmo de I es igual a 2.591292. Por este logaritmo pasa al lado derecho como 10 a la, ¿no? A este valor de acá. Y se obtiene que el ingreso es igual a 390.20. El resultado se encuentra dentro del margen de lo racional. Me refiero a la tabla, ¿cierto? Entonces, se infiere que es ligeramente elástica, ¿no? Muy bien. Ahora, hasta este punto, quiero saber si es que hay alguna dificultad en su comprensión. ¿Van a poder resolver un problema como este? Yo creo que no hay mayor dificultad, ¿no? Alguien tiene dificultad en resolver una hoja electrónica de este tipo, ¿no? Tener los resultados, reemplazar y determinar los valores del logaritmo de E y del logaritmo de K. Se reemplaza en la ecuación característica y aquí se puede reemplazar tanto el ingreso como la demanda per cápita. Hemos hecho acá el reemplazo correspondiente y hemos visto de que estos resultados están dentro de lo correcto. En este caso, para 450, que es el ingreso que queremos saber a cuánto ascendería la demanda per cápita. Vamos a acá. 450, entonces la demanda per cápita está en el orden de los 35. Estamos más o menos bien, ¿no? Un buen ajuste. O cuando damos la información de la demanda per cápita, o más bien al revés, la información del precio, podemos ver lo que pasa con la demanda per cápita, ¿no? Y hacemos el mismo, aquí tienen, y el resultado 38.57, que es más o menos característico para el ingreso, y aquí, pero para la demanda, y aquí para el ingreso, 390, cuando la demanda baja o se supone 33, ¿no? 33 kilogramos por habitante, la demanda per cápita, más o menos estamos por acá, 33. Y el resultado son 387, lo que se obtiene, ¿no? Entonces, aquí abajo está. 390. Entonces, estamos dentro del orden de lo racional. Se puede decir que hemos hecho una buena aproximación.
¿Alguna pregunta hasta este punto? Esta es la última parte que vamos a estudiar. Hoy día hemos hecho un buen trabajo, sí, un buen trabajo, y veamos esta partecita de las preferencias del consumidor. Si bien la demanda de un producto sí puede ser calculada mediante los conceptos de ingreso per cápita y precio, los consumidores actúan en el mercado en función de sus preferencias o alternativas que se presenten con otros bienes. Por ello, a continuación se analizan los tipos de bienes por los que el demandante puede alternativamente elegir el bien de su conveniencia. Bienes sustitutos. Fíjense, aquí tenemos café. O sea, no alcanzamos el café o nos hace daño, sustituimos por eco, ¿cierto? Que es sustituto. No será igual al café, pero tiene algunas características especiales. Por eso, los bienes sustitutos son aquellos que satisfacen una necesidad similar y, por tanto, el consumidor podrá optar por el consumo de hecho en lugar del bien del proyecto. Si este subiera de precio en el mercado, un ejemplo es el consumo de sucedáneo del café eco de cepada por el café real. El café real cuesta caro, entonces muchas personas han preferido utilizar eco porque dice que gastan menos, ¿no? Es más cómodo, etc. Los bienes complementarios son aquellos que se acumulan de forma conjunta y, por tanto, si aumenta la cantidad consumida de uno de ellos, necesariamente aumenta la cantidad consumida del otro bien y viceversa. Es el caso del aumento del consumo de gasolina, cuando aumenta la importación de automotores en una economía. En este momento, sí, a Bolivia, ¿qué le está importando? Miren, los chuteros, ¿sí? Que tiene ahora asociación de indocumentados, algo así es, ¿no? En otras palabras, contrabandistas en contra de la ley. O sea, quieren hacer, la siguiente semana quieren acoplarse a los paros o los bloqueos, dicen que quieren hacer ambiente para que les certifiquen que sus ventas, que sus compras son legales, ¿no? Ustedes saben que hace muchos años atrás, ya como van más de 10, de que ha sido la última prórroga que se ha dado a los automóviles chutos, pero siempre a eso han seguido entrando de contrabando. ¿Y por qué no se quiere legalizar o nacionalizar esos coches, no? Ocurre esto porque es bien complementario. ¿Cuál es el bien complementario de un automóvil? Va a ser el aumento del consumo de la gasolina, por lo tanto tendría que aumentar la subvención, o sea, para poder nacionalizar autos chutos que están fuera de la ley, chatarra en algunos momentos, ¿no? Espero que me hayan comprendido esta partecita. Bienes independientes son aquellos que no tienen relación entre sí. Un cambio de precio de un bien es indiferente con la demanda del otro bien. O sea, que suban los computadores es indiferente para la compra de perfumes, porque ambos son independientes. O sea, no siguen las mismas variables, no son apetecidas bajo las mismas necesidades por parte de los consumidores. Aquí vamos a analizar, ¿sí? Y creo que muy temprano hemos acabado, ¿sí? Tal vez un poquitito más podamos hacer algo. Es preciso también analizar otro tipo de comportamiento de la demanda de un bien, marcado por aspectos de tipo psicosociológico de los consumidores. Se clasifican como los siguientes efectos. El efecto Van Weyden, donde la demanda de un bien se incrementa porque otros están consumiendo el mismo bien. Es clásico, sobre todo en la juventud, que al observar a un astro de deporte tomar una bebida en una publicidad televisiva se imite el comportamiento de consumo. Aquí está Messi tomando Pepsi Cola, ¿no? Y haciendo gol al arco, por eso al arco de Pepsi, porque después el Mundial no ha hecho ni un gol. El efecto Snob, ¿sí? Dice, donde la demanda de un bien de consumo disminuye porque otros están consumiendo o incrementando el consumo del mismo bien. Se presenta este fenómeno en individuos que quieren exclusividad en el consumo. Y si el precio baja, la demanda también lo hace en alguna medida. Si una polera polo al inicio de una temporada parecía ser de diseño exclusivo y utilizado por cierto grupo de jóvenes, al ver que esta prenda se populariza, la demanda de ella baja. Entonces es el efecto snob, ¿sí? Porque quieren exclusividad de los que van a comprar, y eso ocurre en camisetas, en perfumes, etc. El efecto Veblen, ¿sí? Donde la demanda de un bien aumenta porque tiene un precio más alto que bajo y baja cuando se hace muy popular. Este fenómeno se presenta especialmente en perfumería exclusiva para damas y caballeros, ¿no? Entonces, mientras más alto, hay mayor demanda. Miren cómo son las cosas, pero para ese nicho de mercado, no para en general.
Entonces, miren, yo les había preparado, y no pensé que iba a ir tan rápido, pero hemos llegado hasta este punto. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que nos está faltando? Voy a ver acá, tengo preparado algo. Un momentito, por favor. Vea hasta dónde he podido llegar con esto. Un segundito. Bien, entonces creo que no estamos dejando, no estamos viendo acá. Voy a abrir esta otra. Aquí está. Sí, esto sobre todo para completar, ¿no? Y aquí vamos a dejar esta partecita, no había visto, pero es importante para poder concluir. Luego les voy a dejar espacio de tiempo para que empiecen a investigar. No es para que se vayan a la camita, sino para que este tiempito que tengamos por lo menos se den la molestia de entrar pues a la web y saquen y analicen qué es el tema que vamos a estudiar todos en forma conjunta, que va a ser la instalación de una granja de servidores. Vamos a tener que poner granja de servidores. Bien, hemos estudiado la oferta y hemos visto que, perdón, hemos estudiado la demanda y hemos visto que la demanda puede variar en función del precio y puede variar en función del ingreso, o puede variar en función del ingreso y del precio. Y estos elementos los vamos a ver un poquito más allá, ¿sí? Estudiando también esa temática del estudio del mercado, donde vamos a hacer otro ejercicio con el ingreso, precio que modifican a la demanda per cápita. Sí, esos son mixtos, ¿no? Son estrategias mixtas. Pero la oferta, si bien hay demanda, entonces también hay oferta, porque hemos dicho que en el mercado también se oferta. Entonces, quienes ofrecen son las personas que fabrican, ¿sí? Que producen, que traen, que ellos son los que están, los que van a ofertar el bien o el servicio. Pero en realidad, solamente estoy hablando aquí de análisis de la oferta, no estoy hablando sobre no estoy hablando todavía aquí sobre la proyección de la oferta. En realidad la oferta no se puede proyectar, ¿no? Simplemente hacemos estimaciones. Esta oferta no solo es función de los precios, sino que también se encuentra relacionada con otros factores que se analizan a continuación. La disponibilidad de recursos. Eso significa que hay algunas empresas que trabajan con materias primas y muchas veces las materias primas empiezan a escasear. Es el caso de de las múltiples plantas de beneficiado de esta planta la quinoa. Entonces, algunas veces no hay suficiente materia prima, tienen que trabajar un 20%, etcétera, y eso puede afectar, ¿no? Además, el incremento del precio o bajada, etcétera, dificulta, tiene que haber disponibilidad de recursos. Los precios de las materias primas. Ustedes saben que ya hemos visto esto, es vital en los precios de las materias primas, porque algunas veces si suben, pueden hacer que el proyecto, o sea, no puede que entre en quiebra, ¿sí? Entra en quiebra. Por eso que tenemos que analizar todos estos elementos. Tecnología, porque un mejor equipamiento, máquinas más modernas, diremos así, entonces nos permiten tener mayor producción. Por lo tanto, va a bajar, ¿no? El precio. El control del mercado, ¿sí? Tenemos que ver si es que hay impuestos y subsidios, ¿sí? No se puede importar cualquier tipo de producto. Si uno quiere importar, tiene que pagar
el precio de la importación, los aranceles de importación. Y en este caso también pueden ser los impuestos, ¿no? Los impuestos, fíjense el otro día, la anterior semana estaban con mucho entusiasmo de subir el precio a las bebidas alcohólicas, el impuesto. Pero resulta que si suben el impuesto van a dejar de vender. Si en este momento ya no pueden vender porque el contrabando que llega a la Argentina de cerveza es abrumador. ¿Sí? ¿Cómo va a tomar una persona una cerveza que pueda comprar en 10 bolivianos, se puede comprar en 4 bolivianos? O sea, igual los mismos efectos, etcétera. Bueno, claro, tendrá otro saborcito, etcétera, pero igual es cerveza. Entonces la gente va por lo más barato, es lo lógico, somos inteligentes, ¿no? Por apoyar a la cervecería vamos a comprar en 10 pesos, pueden comprar al otro lado en 5, de que estamos apoyando al contrabando, pero la persona normal busca satisfacer sus necesidades, o sea, no tanto tomar cerveza, él de la Gran Bretaña u otro tipo de medicamento, etcétera, etcétera, sino que tiene que satisfacer de la manera más barata u óptima posible, ¿cierto? Entonces, eso ocurre aquí cuando hablamos del control de mercado. Y las variables climáticas también son impredecibles. ¿Por qué? Porque puede haber una garantizada un sector de producción de papa, ya no hay producción de papa el siguiente año, punto, así nomás. Entonces, la oferta se encuentra además de la ciudad, aparte de lo que hemos dicho del ingreso o del precio, está influenciada por todos estos tipos de variables. Y la representación gráfica de la oferta es la que estamos viendo acá. Es una curva sí, que se representa en el eje de las coordenadas cartesianas, donde en el eje de las abscisas se representa la oferta, en el eje de las coordenadas se representa el precio, y tiene esta característica, ¿no? En la oferta, mientras el precio va subiendo, sí, la oferta va aumentando, y esa es la característica. Pero, claro, aumenta el precio, entonces hay mayor cantidad de personas que van a producir o traer el mismo bien para satisfacer las necesidades del mercado. Pero resulta de que entre la conjunción de las curvas de la demanda y la oferta ocurre lo siguiente. Esta es de la oferta y esta otra es de la demanda en relación a la curva demanda-precio. Y ustedes verán que existe un punto de intersección proyectado hacia el eje de las ordenadas. Si se presenta el precio de equilibrio y se presentado en el eje de las abscisas, se presenta la cantidad demandada per cápita, ¿no? Entonces, esta es este es el concepto de la oferta y demanda que hemos visto hasta este momento. Tipología de mercados. Y eso es importante. Ya estamos entrando en tipología de mercados y aquí creo que no hay mucho tiempo. Ya hay un minuto. Aquí lo vamos a dejar, estimados amigos, estimados estudiantes. Yo necesito, y por lo que he visto, o sea, no le están dando mucha importancia ¿sí? a la cantidad de acciones que tienen que tomar. Yo les voy a ceder, o sea, muy voluntariosamente, porque yo debería meterle nomás esto aquí de la tipología de mercados y avanzar lo más rápido posible. Pero por razones de didáctica, voy a dejar esa parte de tipología de mercado para explicarles la siguiente semana. Les estoy dando tiempo, que tomen el resto del tiempo de la clase, en entrar, por lo menos es la molestia, entren y empiecen a averiguar. Deben haber artículos, libros, de todo sobre la tecnología de las granjas en los servidores. Entonces, utilicen este tiempo que nos va a quedar, por favor, para que realicen esta acción y empiecen a preparar. Las personas que no lo hagan, bueno, están en su pleno derecho, pero van a necesitar mayor tiempo. Entonces, ahora que están en esta asignatura, utilicen este tiempo, les estoy dando este tiempo para que ustedes puedan